Doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental con sede en España y Premio Mundial del Medio Ambiente en el 2005. Gracias, antes que nada, por estar con nosotros para esta conversación. Gracias por la oportunidad, Ricardo. Doctor, concluyó en París, acaba de concluir en París apenas ayer la conferencia sobre el cambio climático, la COP21 ya célebre. ¿Qué acuerdos, qué compromisos, qué advertencias, qué logros se están planteando en esta que parecía la última llamada para salvar al planeta del calentamiento global? Tuvimos logros, y digo tuvimos porque es un esfuerzo internacional muy importante. Tuvimos logros y ahí estuviste también. Muy significativos. Participó muchísima gente y es muy meritorio, tanto por parte de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, como de las instancias y comunidad académica internacional y desde luego los gobiernos. Casi 200 gobiernos. Países, cerca de 200 gobiernos, más miles de personas. Pero a la vez que tuvimos logros muy importantes, también tenemos incógnitas que hay que despejar. Vámonos con los logros. Los logros son el haber podido llegar a un consenso mundial de que la situación es muy grave, es muy difícil y que hay que actuar muy rápidamente y con objetivos muy concretos. Los objetivos que se pusieron, como todos sabemos, son el que no superemos los 2 grados centígrados de temperatura en los próximos 15, 20 años. Y si es posible, 1.5 grados, pero 2 grados es el como máximo tolerable. Como máximo tolerable para volver a niveles preindustriales, es decir, antes de que se viniera el boom de la industria y del consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, la inercia del modelo económico e industrial que tenemos en el mundo hace muy difícil que se alcance ese logro si no se apagan los motores desde ahora. Y eso es muy difícil para las grandes economías. Tan difícil que los países más ricos, los más desarrollados, los que generan más gases de efecto invernadero y por ende mayor calentamiento global, no pudieron, no supieron o no quisieron suscribir un acuerdo vinculatorio, es decir, un tratado. Entonces, estamos de entrada ante nada más un acuerdo de intenciones, de compromisos políticos y declarativos, pero no vinculantes ni obligatorios. Es un matiz muy importante. Pero a ver, según estoy entendiendo, lo histórico de este acuerdo en París es que si bien no se contemplan sanciones para los países, porque quién se las iba a poner y de qué carácter, sí hay un acuerdo de obligación o un acuerdo vinculatorio, ¿o no? No, desgraciadamente ¿cuál es el matiz en esto? Esto fue... Porque tú dices apagar los motores de las economías y lo que algunos dicen, había que bajarle un poquito al ritmo, y es correcto. Porque ¿cómo explicar, doctor, que no podemos disminuir los índices de desarrollo económico porque reventarían las economías de los propios países? Pues sí, pero ¿a qué precio? ¿De acabarnos el planeta? ¿Qué está pasando en China? Se están ahogando. Ese es el punto clave. A ver. El día último, y esto lo va a ver el auditor, hoy publica el New York Times un artículo al respecto. El último día, ya el sábado, habíamos quedado de cerrar el día 11 de diciembre. No se pudo cerrar el acuerdo para el 11 de diciembre. 16 horas después de alegatos. Se pasó, bueno, en la última hora, ya que estaban los ministros, jefes de gobierno, todos diciendo sus discursos, que qué buen pacto, que había sido un milagro, que era un gran logro, etcétera, etcétera, todavía el acuerdo no estaba suscrito. Y voy a decir claramente las cosas. El gobierno de los Estados Unidos dijo, faltando un par de horas, ahí ya estando en la sesión general, en el pequeño grupo de los que tienen la mayoría, digamos, de votos, dijo, si no me cambian la palabra shall por la palabra should, esto te digo, está en el artículo de New York Times. ¿Qué significan cada significa, una de ellas? no es lo mismo I shall return, como dijo MacArthur, volveré, o como dijo el canto aquel con Martin Luther King, we shall overcome, es decir, volveremos, nos sobrepondremos, a we should,
que es deberíamos de, no es haremos tal cosa, sino deberíamos de hacer tal cosa. Esa palabra la cambiaron en el último momento y dijeron, si no me cambian esa palabra, es decir, que no me comprometa yo a tener esas disminuciones. No es lo mismo, lo haré que debería. ¿Qué debería de hacer? Esa palabra la cambiaron en las últimas horas. Ahí están todos los testimonios de todos los documentos. Y dijo Estados Unidos, o la cambian o me retiro de las negociaciones, cuando ya estaba la plenaria, Ricardo. Por eso el New ¿Esto York qué Times le significa? dedica... Se supone que Estados Unidos, que no, China, exactamente, Rusia que los e India países son los países que provocan más de la mitad claro, de ellos dijeron, efectos no me invernaderos obligues, sobre calentamiento. no me obligues, o sea, no me obligo. Si lo puedo hacer, lo deberé de hacer, lo trataré de hacer, intentaría hacerlo, pero obligatorio no. Es decir, no me puedes luego reclamar indemnizaciones que serían muy grandes, porque el no disminuir el calentamiento global implica que muchos países incluso pueden desaparecer, países insulares, países isleños, pequeñas islas, pequeños o grandes ciudades, desarrollos en las costas, hablamos etcétera. de Ámsterdam. Nosotros tenemos 10,000 kilómetros de litorales, somos muy vulnerables, 10,000 kilómetros de litorales, 7,000 en el Pacífico y Golfo de California y 3,000 en el Atlántico, Golfo y Caribe. Ahora que estás hablando de México, ¿cuáles serían, en este caso, los compromisos de México y qué tanto afectarían nuestro desarrollo? Ese es el Porque otro México punto. está siempre en los países intermedios. Nosotros hicimos un buen volumen de compromisos. Creo que el gobierno mexicano o los dos últimos gobiernos han hecho un esfuerzo por ir haciendo compromisos, pero particularmente en se hicieron compromisos para que en los próximos 10, 15 años se disminuyan los gases de efecto invernadero, utilizar las energías alternativas, energía eólica, mareica, solar, etcétera, y con eso disminuir la generación de gas de efecto invernadero. Son buenos propósitos y son contribuciones voluntarias nacionales, así las califica el acuerdo de la COP de París, voluntarias nacionales. El problema es que una vez que las firmas y te obligas y te comprometes, y más dentro de la legislación y los planes nacionales, ya se vuelven obligatorios. Para nuestro país es difícil, ¿por qué? Porque estamos en una situación económica muy problemática, muy, muy delicada. El dólar arriba, el petróleo abajo, incremento del número de pobres, la pobreza brutal, la desigualdad brutal, el incremento de la población que no cesa el crecimiento demográfico, y entonces nos va a costar más trabajo y más caro el tener esas reducciones. Son positivas, sí, pero le pegan a nuestros compromisos sociales o a nuestros niveles de bienestar social. Entonces, México creo que está haciendo bien. Quizá no hicimos muy bien en aceptar ser facilitadores para convencer a otros de algo que no les convenía a los países en vías de desarrollo, sino más bien a los países en desarrollo, porque ahora nosotros resulta que jugamos en la liga de los grandes, ¿no? Porque tenemos una economía, cuando menos en las alturas, una economía boyante. Entonces, pues estamos en una situación... La 12ª o 14ª, según se mira, ¿y en qué momento? Bueno, difícil, ¿no? Pero vamos a lograr nosotros como país tener una reducción importante en la generación de gas de efecto invernadero. ¿A costa de qué? A costa de, digamos, sacrificar otros rubros sociales o económicos. Pero hay beneficios para nuestra ecología, para nuestro entorno. Habrá beneficios globales. Beneficios locales, desgraciadamente, yo no los veo tan claros. No veo que los ríos se vayan a poder limpiar. No tenemos ningún solo río limpio en el país. Eso es terrible. No tenemos ningún solo basurero que cumpla con la norma 083. Seguimos perdiendo decenas de miles de hectáreas de bosques y selvas cada año. Tenemos una deforestación brutal, una erosión en los suelos. La generación de gas de efecto invernadero en los basureros es tremenda, es preocupante. No los atendemos. ¿Cómo vamos a disminuir el consumo de gasolina si está aumentando el número de coches, si se está envejeciendo el parque vehicular, si la economía nos está presionando a todos a que andemos más movidos durante todo el día? Entonces, los beneficios directos, digamos, que tuviéramos una mejor calidad de aire, de agua o de suelo, no los vamos a ver en los próximos 20 años.
nuestra tendencia es hacia el empeoramiento. Sin embargo, tiene que hacerse. ¿Sí? No discuto que tenemos que hacer una colaboración internacional importante para la disminución. Regresamos a París. Sí. ¿No nos deja nada París entonces? Sí nos deja el que nos ayuda a crear una conciencia ambiental que en nuestro país todavía no se logra plenamente, digamos, una cultura ambiental. Pero también nos deja compromisos económicos que implican un sacrificio para el pueblo de México. Lo bueno es que son en favor de la humanidad. Es decir, nosotros debemos de ver el medio ambiente no nada más a nivel de la colonia Peralvillo de la ciudad de Guadalajara, sino del planeta en general, porque es un patrimonio de la humanidad, las condiciones de medio ambiente. Sí nos deja cosas positivas, sí nos deja cosas buenas, pero también nos deja compromisos que vamos a tener que pagar muy caro. Y no nos puede pasar lo que a Obama. Hace compromisos, pero no los va a poder cumplir porque, primera, se le acaba el tiempo y segunda, el Congreso no se los va a aprobar. Aunque él no necesita, como no fue un acuerdo vinculante, no fue un tratado, no necesitará que el Congreso le apruebe. Y al haber cambiado la palabra shall por la palabra should, entonces ya no es obligatorio para los Estados Unidos, entonces el Congreso se lo dejará pasar. Pero el próximo gobierno no va a poder asumir las cargas o los compromisos de la reducción que quieren de 2 grados centígrados menos para los próximos años. A ver, Ramón, este espacio se queda abierto y yo ojalá que sigamos hablando contigo cada vez con mayor frecuencia, pero por lo pronto creo que la pregunta que nos hacemos todos es si estamos a tiempo todavía de salvar a esta casa común en que vivimos todos. Primero nuestro país, nuestro territorio y este planeta en el que viajamos juntos. 6,000 millones de seres. Yo diría que vamos retrasados y vamos lentos, pero el asunto se está agravando tanto que dentro de 4 años, dentro de 5 años, volveremos a tener que tomar otras decisiones por los indicadores que tenemos. Hansen lo dijo con mucha claridad, un gran científico, dijo, que es el padre del estudio de los gases de efecto invernadero. Dijo, la COP de París resultó un milagro para lo que podía haber pasado. Es decir, podía haber sido un fracaso como lo de Copenhague. Entonces fue un milagro por lo que logramos. Pero en relación con lo que deberíamos de haber pactado, fue un desastre. Fue un fracaso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos quedamos lejos de lo que deberíamos de haber hecho, pero logramos algo que nadie creía que íbamos a poder lograr como conjunto de países frente a un problema tan delicado, tan grave como es el calentamiento global. En ese sentido, entonces, sí avanzamos, pero falta muchísimo por seguir adelante. Y sobre todo para nosotros como país con tanta pobreza, necesitamos encontrar la fórmula. La clave para nuestros gobiernos y la sociedad y la comunidad académica es cómo equilibrar los compromisos ambientales locales y globales con la emergencia, con el compromiso indeclinable hacia a las enormes masas de pauperadas que han ido creciendo en el país y que casualmente, y para nuestra mayor desgracia, es a quienes más les pega el cambio climático y el deterioro ambiental. En las colonias populares, en las zonas más densamente pobladas, en los sitios más pobres, es donde afecta más la contaminación ambiental, por basura, por calidad del aire, por partículas, por polvos, etc., por inundaciones. Entonces, es un reto muy grande. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental. El tiempo se nos ha agotado. Gracias, doctor. Este espacio se queda abierto. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.